Buenos días, yo soy la doctora Marta Carrillo del Hospital Universitario de Canarias y vamos a hablar en el siguiente capítulo del cáncer colorectal familiar y de las consultas de alto riesgo, el cáncer hereditario. Para ello vamos a empezar con este caso clínico en el cual nos viene a la consulta una mujer de 40 años que nos cuenta que su padre tuvo un cáncer de colon a los 48 años y falleció por este motivo a los 52. Está asintomática, no nos cuenta otros antecedentes de interés. ¿Qué debemos hacer? Solicitar una colonoscopia, decirle que espera hasta los 50 años para entrar en el programa de cribado, solicitar un test de sangre oculta en heces o hacer un panel de genes de susceptibilidad a cáncer en esta paciente. Pues vamos a hablar de este tema a lo largo de los próximos 10-15 minutos e intentaremos después responder a esta pregunta. Ya hemos visto que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en hombres y mujeres y sabemos que se produce por causas multifactoriales, una mezcla de factores genéticos y ambientales. Hasta en un 30% vamos a encontrar antecedentes familiares de cáncer de colon. De estos, un 25% van a ser pacientes que tienen historia familiar de cáncer de colon, probablemente sean múltiples genes, pero no hay un gen determinado, pero entre un 5 y un 10% sí que vamos a encontrar genes que están directamente relacionados con el cáncer, y sería lo que es el cáncer hereditario. Lo podemos agrupar en el no polipósico, donde el más importante es el síndrome de Lynch, o el polipósico, donde los más frecuentes serían los ligados al APC o al MUTIH, aunque también en los últimos años se han visto otros genes que se asocian al cáncer colorectal. Si hablamos en primer lugar del cáncer colorectal familiar, es decir, cuando hay antecedentes en la familia pero no están ligados a un gen determinado, nos debemos de preguntar dos cosas. La primera sería cuál es el riesgo de cáncer en función de su historia familiar, y sabemos que esto va a estar en función del número de familiares y de la edad del caso índice. Y la segunda pregunta sería ¿qué prueba de cribado debemos de recomendar para la detección de neoplasia colorectal avanzada? Que este concepto implica el diagnóstico de adenoma avanzado o cáncer en la población de riesgo familiar sin mutación genética. ¿La del test de sangre oculta en heces es suficiente o tenemos que ir siempre a colonoscopia? Pues para ello vamos a ir con la primera pregunta, y sería ver si el riesgo es siempre el mismo. Parece claro que no debería ser el mismo el que tiene un familiar de primer grado que tuvo un cáncer colorectal con 70 años que el que tiene, pues a lo mejor, dos hermanos con un cáncer de colon con 50. Para ello hay múltiples estudios. Aquí mostramos 3 metaanálisis en los cuales vemos cómo el riesgo relativo de cáncer de colon va a ir aumentando en función del número de familiares, que llega a ser de hasta casi 4 veces cuando hay más de 2 familiares, y según la edad del caso índice. Vemos cómo se incrementa cuando la edad está por debajo de los 50 años. Con esta premisa nos planteamos la pregunta si el riesgo de neoplasia colorectal varía en función de la historia familiar. Aquí les traemos un estudio que se realizó por la Asociación Española de Gastroenterología, el grupo de oncología, en el cual se hizo un estudio de cohortes con más de 6.000 participantes, de los cuales 3.000 eran familiares de primer grado y otros 3.000 eran controles que se habían hecho una colonoscopia de cribado. Y vemos en las barras negras y en las barras azules cómo la tasa de detección de neoplasia avanzada, de adenoma avanzado o de neoplasia avanzada, era similar cuando en la población de riesgo medio y cuando solamente había un familiar de primer grado. Sin embargo, la tasa de detección de neoplasia colorectal avanzada en el grupo de más de 2 familiares, que serían las barras rojas, fue el doble que en la población general o un familiar de primer grado. Por lo tanto, entendemos que cuando hay 2 familiares hay mayor riesgo. La siguiente pregunta sería si hay que hacer colonoscopia a toda la población. Sabemos que la colonoscopia es el gold estándar, es la prueba que nos permite diagnosticar el cáncer colorectal, pero tiene sus inconvenientes. Es una prueba invasiva, tiene unos costes importantes y además está limitada por una baja adherencia. Por lo tanto, podríamos plantearnos si a lo mejor en población que tiene un riesgo similar a la población de riesgo intermedio podría ser efectivo hacer un test de sangre oculta en heces.
Aquí les traemos el estudio ColonFam, que fue realizado en nuestro centro, en el cual se aleatorizaron 1918 familiares de primer grado de cáncer colorectal que fueron aleatorizados a realización de test de sangre oculta en ese periódico o a colonoscopia. Y vemos en azul cómo se aleatorizaron 784 al grupo de sangre oculta y 782 al grupo de colonoscopia. La tasa de detección de lesiones fue similar en ambos grupos, con una detección del 0,6% de cáncer, tanto en el grupo de sangre oculta en heces como en el de colonoscopia, y del aproximadamente el 5% para neoplasia colorectal avanzada. Además, se hizo un estudio un análisis de equivalencia y se concluyó que el test de sangre oculta en heces inmunológico es equivalente para la detección de neoplasia colorectal avanzada en esta población si la participación es superior al 5% que con la colonoscopia. Por lo tanto, podría ser una alternativa en esa población. La siguiente pregunta sería: ¿cuándo iniciar el cribado? Actualmente las guías recomiendan empezar el cribado en la población de riesgo familiar a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico del caso índice. Y esto se basa en este estudio ya clásico del año 94, en el cual se hizo un seguimiento de dos cohortes, una de más de 100.000 pacientes sin antecedentes familiares, y vemos como el riesgo de neoplasia colorectal empezaba a partir de los 50 años y, sin embargo, en la cohorte en la cual había antecedentes familiares, el riesgo se adelantaba 10 años en el tiempo, a partir de los 40 años. Por lo tanto, vemos aquí la guía clínica de la Asociación Española de Gastroenterología, en la cual, ante un paciente que nos cuenta antecedentes familiares de cáncer colorectal, lo primero es descartar que no hay un cáncer colorectal hereditario, que veremos a continuación cómo hacerlo, y nos basaremos en la historia familiar. Cuando son familias de segundo o de tercer grado, irían al cribado poblacional. Cuando son familias de primer grado, nos basaremos en la edad del caso índice y en el número de familiares. Cuando es un solo familiar, iríamos al cribado poblacional con sangre oculta en heces, y cuando son más de 2 familiares, tendríamos que ir a colonoscopia cada 5 años a partir de los 40 o 10 años antes del diagnóstico del caso índice más joven. Entramos ya en el siguiente bloque y sería el cáncer colorectal hereditario. Aquí podemos diferenciarlo en lo que sería el cáncer colorectal no polipósico. El más importante sería el síndrome de Lynch, en el cual se produce porque hay una alteración en los genes reparadores del ADN, o el cáncer colorectal polipósico. Las más importantes serían la poliposis adenomatosa familiar o la poliposis adenomatosa familiar atenuada. El síndrome de Lynch, como hemos dicho, se produce por una mutación en los genes reparadores del ADN, el MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. La función de estos genes es mantener la integridad genómica e ir corrigiendo los errores que se van produciendo durante la replicación del ADN. Cuando hay un fallo en esto, pues se van a producir estos errores y va a llevar al cáncer. Y el cáncer va a tener unas características diferentes, y es que se va a ver que hay una inestabilidad de microsatélites o que por técnicas de inmunohistoquimia hay una pérdida de expresión de los genes reparadores del ADN. Por todo esto, no solo está aumentado el riesgo de cáncer de colon, sino también en otros sitios. El más frecuente suele ser el cáncer de endometrio, pero también puede haber cáncer gástrico, cáncer urinario, cáncer de páncreas, etc. ¿Cómo lo diagnosticamos? Clásicamente podríamos hacerlo por la historia familiar. Hay familias con una historia muy florida y en las que es sencillo, y normalmente seguiríamos los criterios de Ámsterdam con la regla 3-2-1, es decir, hay 3 familiares afectos con 2 generaciones y al menos un caso menor de 50 años. Sin embargo, esta estrategia era una estrategia muy específica, pero poco sensible, se escapaban muchos cánceres de colon hereditarios. Entonces, en los últimos años se ha basado el diagnóstico en las técnicas, en las características moleculares del tumor, al analizar el tumor en el laboratorio de anatomía patológica y ver si hay inestabilidad de microsatélites o pérdida de expresión de los genes, de las proteínas de los genes reparadores de ADN en las técnicas de inmunohistoquimia.
Hoy en día la más utilizada es la técnica de inmunohistoquimia porque es la más sencilla y más barata, y si bien inicialmente se usaba esta técnica en los pacientes que cumplían criterios de Bethesda, es decir, aquellos que a lo mejor había antecedentes familiares o tenían menos de 60 años, en los últimos años se ha ido a hacerlo de forma universal, o sea que en todos los cánceres de colon se debería de hacer esta técnica. De esta forma, siempre se ha hablado del iceberg del síndrome de Lynch, donde inicialmente con los criterios de Ámsterdam solamente estaríamos viendo una parte, y al aumentar la sensibilidad con el cribado universal, con las técnicas de inmuno, pues podríamos diagnosticar prácticamente todos estos síndromes de Lynch. Pero hay que tener en cuenta que el tener en la inmunohistoquimia una alteración del sistema de reparación del ADN no es el diagnóstico de Lynch, porque esto también la mayoría de las veces van a ser por acúmulo de mutaciones somáticas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta alteración tendremos que hacer un test genético para llegar al diagnóstico. De esta forma, si nosotros en un tumor vemos que hay una pérdida de expresión de proteínas de los genes de reparadores del ADN, hay que hacer unas técnicas también en la misma pieza tumoral para descartar mutaciones somáticas, como es el BRAF o la hipermetilación del MLH1. Una vez descartado esto, se haría el estudio genético y de forma que podríamos encontrarnos tres situaciones. Una es que haya mutaciones somáticas, entonces sería el cáncer esporádico, con una inestabilidad de microsatélites de forma somática. Cuando hemos hallado una mutación, estaríamos dentro de lo que es el síndrome de Lynch, o que no hayamos mutaciones, lo que sería el síndrome de Lynch-like. Esta es una entidad en la que probablemente estemos metiendo pues muchas patologías diferentes, en las cuales vemos que hay una alteración en el tumor con una pérdida de expresión de las proteínas de los genes reparadores, pero no hemos encontrado ninguna mutación. Parece que este tipo de pacientes tienen mayor riesgo de cáncer y también van a necesitar un seguimiento especial en las consultas de alto riesgo. Una vez que tenemos un paciente diagnosticado de síndrome de Lynch, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo primero es un genograma, un árbol genealógico, para identificar la población de riesgo y ofrecer un estudio genético a los familiares de primer grado. Por otro lado, en estos pacientes que son portadores de una mutación, debemos hacer vigilancia del cáncer colorectal y tumores extracolónicos. Para ello se debe hacer una colonoscopia anual o bienal, siempre de alta calidad, a partir de los 20-25 años. Se debe hacer cribado de neoplasias ginecológicas en las mujeres a partir de los 30 años. Se debe determinar y erradicar el Helicobacter pylori, y después el hacer ya estrategias más intensivas de vigilancia de cáncer gástrico o de cáncer urológico dependerá en función de la historia familiar. Además, se debe hacer un tratamiento endoscópico de las lesiones encontradas y un tratamiento quirúrgico cuando encontramos un cáncer de colon, pues deberá de plantearse en comités multidisciplinares la posibilidad de hacer una resección extensa, y en las mujeres portadoras de mutación también se debería de ofrecer una cirugía reductora del riesgo ginecológico a partir de los 40-45 años. En cuanto a la quimioprevención, ahora mismo no hay estudios concluyentes que lo apoyen. El siguiente apartado sería el cáncer colorectal polipósico, y esto normalmente lo podemos distinguir en lo que serían las poliposis adenomatosa familiar propiamente dicha, que es como vemos en la imagen, suele haber más de 100 pólipos, y esto sabemos que va a degenerar en un cáncer de colon con el tiempo. Pero después hay otras formas menos floridas en las cuales son se establece en más de 20 adenomas, o entre 10 y 19 adenomas cuando se diagnostican a edad temprana o cuando hay cánceres asociados o antecedentes familiares. En estos casos habrá que hacer un estudio genético. Si bien inicialmente se hacían solo del APC y el MUTIH, en los últimos años también se están incluyendo los paneles de genes con detección de múltiples genes que también se han asociado. ¿Cómo manejaremos la poliposis adenomatosa familiar? Pues también habrá que hacer un genograma y hacer el estudio genético en los familiares si se identifica la mutación. Vigilancia del cáncer de colon y tumores extracolónicos. Habrá que intentar polipectomía endoscópica si es controlable, aunque las PAF propiamente dichas, sobre todo las que están asociadas a las mutaciones en la APC, esto es incontrolable y habrá que plantearse colectomía o cuando haya un cáncer de colon asociado. Además, tiene mayor riesgo de pólipos duodenales y gástricos, con lo cual hay que hacer también una vigilancia específica. Y en este caso, pues sí que se puede ofrecer la quimioprofilaxis con inhibidores de la COX-2 para reducir
digamos, la progresión, pero esto nunca debe sustituir ni a la vigilancia ni a la colectomía cuando esté indicada. Por lo tanto, ya un poco para concluir, vemos un poco la guía también de la AEG en cuanto al manejo de los pólipos colorectales, cuando tendremos que valorar si son adenomas y si son más de 100 entrarían dentro de las poliposis adenomatosa familiar. Cuando tenemos entre 10 y 99 vemos cómo se asocian a diferentes genes, los más frecuentes APC y MUTIH, pero también otros genes implicados. También cuando la histología tiene unas características de poliposis cerrada van a necesitar una vigilancia especial, aunque ahora mismo no se ha encontrado ningún gen que se relacione directamente con esto. Y cuando la histología son amartomas, hablaríamos de otros síndromes que también van asociados a genes que son menos frecuentes. Para terminar, ¿qué mensajes debemos de llevarnos a casa? Lo primero, que hay que definir cuál es la población de riesgo familiar. Y hoy en día en la Asociación Española, las guías clínicas de la Asociación Española de Gastroenterología lo definen como cuando hay más de 2 familiares de primer grado con un cáncer colorectal o cuando hay un familiar con menos de 50 años. En este caso, pues se deberá de sustituir la estrategia de cribado poblacional por cribado con colonoscopia cada 5 años. En el resto, en países como el nuestro, en el cual estaría ya en marcha un sistema de cribado poblacional, deberían entrar en ese sistema de cribado poblacional. Y para el diagnóstico de los síndromes hereditarios es muy importante siempre preguntar los antecedentes familiares y distinguir si es un fenotipo no polipósico, tenemos el síndrome de Lynch y la utilidad de la inmunohistoquimia universal en todos los cánceres de colon para su detección y los criterios de sospecha cuando vemos un fenotipo polipósico. También comentar que el estudio genético ha pegado un gran cambio en los últimos años con la llegada de los paneles de genes que probablemente en los próximos años seguiremos viendo un gran avance. Muchas gracias por su atención.